Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es con gratitud a Dios que tenemos este encuentro, como cada día, aquí en Creed en sus profetas. Nos encontramos para meditar, para reflexionar en la palabra de Dios y en los escritos inspirados que Dios proveyó a Elena White. Para este accionar, para este momento, nos encontramos con el pastor Bruno Razo. Un gusto, Eber, como siempre, estar juntos. También lo es estar con tantos amigos y hermanos con la misma intención, con la misma motivación, profundizar nuestros conocimientos y nuestra práctica del mensaje del Señor. Hoy, Primera de Reyes, capítulo 17. En el capítulo 17 de Primera de Reyes encontramos a un personaje que es bastante conocido. Se trata del profeta Elías. Y bueno, poco a poco vamos a ir introduciéndonos en los próximos días en el accionar del profeta Elías y su relación con el rey Acab y el pueblo de Israel. En este momento Elías entra en escena en medio de la apostasía, es decir, la separación de Israel con respecto a Dios, que había sido provocada por Acab y por su impía esposa Jezabel, con una amenaza profética de sequía. ¿Por qué Dios elige este medio para castigar a Israel? Elena de White en Profetas y Reyes, en su libro Profetas y Reyes, página 88, dice lo siguiente: las súplicas, reprensiones y amonestaciones que habían sido repetidas a menudo no habían inducido a Israel a arrepentirse. Dice, súplicas, reprensiones y amonestaciones no habían logrado el arrepentimiento del pueblo. Si Dios los dejaba así, la destrucción era segura y definitiva. Claro. Entonces Dios va a hacer algo un poco más fuerte para tratar de llegar al corazón. Había llegado el momento en que Dios debía hablar por medio de los castigos, por cuanto los adoradores de Baal aseveraban que los tesoros del cielo, el rocío y la lluvia, no provenían de Dios, sino de las fuerzas que regían la naturaleza, y que la tierra era enriquecida y hecha abundantemente fructífera mediante la energía creadora del sol. La maldición de Dios iba a descansar gravosamente sobre la tierra contaminada. O sea, quienes no creían en Dios creían que las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas comunes, o sea, la naturaleza se autoabastecía a sí mismo, ¿no? Y entonces dice aquí, se iba a demostrar
no solo a esos pueblos paganos, sino también a las tribus apóstatas de Israel, cuán insensato era confiar en el poder de Baal para obtener bendiciones temporales, hasta que dichas tribus se volviesen a Dios arrepentidas y le reconociesen como fuente de toda bendición, no descendería rocío ni lluvia sobre la tierra. Pues, ¿ustedes creen que la lluvia y el rocío es cosa de ustedes? ¿Está bien? A ver, produzcan rocío, es cosa de la naturaleza, por sí sola, sin mi intervención. Entonces, con ese hubo un fuerte llamado de parte de Dios para que quede claramente en evidencia de que es Él quien produce ese accionar en la naturaleza. En este caso, la lluvia, el rocío, es Él el que mantiene los planetas en su órbita, es Él que mantiene la vida y que la sostiene. Jezabel era sacerdotisa de un culto idolátrico a Baal allí en su tierra, era cananea, y en su territorio, en Tiro y Sidón, y había traído mucha idolatría, mucha apostasía, y ella había enseñado que Baal era el Dios que daba toda la lluvia, las tormentas, ¿no? Y que bueno, tenían que adorarlo a él, pero nosotros vemos interpuesto el poder de Dios allí en los fenómenos de la naturaleza. Sí, claramente el Señor tiene que actuar de esa manera fuerte, ya que no lo habían entendido por medio de la explicación y por medio del razonamiento. Claro, claro. Bueno, luego del encuentro de Elías con Acab, el Señor envió a su profeta hacia Sarepta, en el territorio de Sidón, en tierras cananeas. Y una cosa interesante, allí le pide a una viuda, tenía un solo hijo, dice, y no tenía más nada, era muy pobre, y Elías le pide algo que a nosotros nos parece un poco egoísta de parte del profeta. ¿Cómo explica la inspiración este episodio? Sí, y mucho más cuando era, digamos, la mujer era la que tendría que haber sido cuidada, protegida. Claro. Y aquí parece al revés, parece que ella atienda al profeta, pero en realidad lo que está detrás de esta historia es una fe y una confianza de aquella mujer de poner las cosas de Dios en primer lugar. Voy a leer. No podría haberse exigido mayor prueba de fe. Hasta entonces la viuda había tratado a todos los forasteros con bondad y generosidad. En ese momento, sin tener en cuenta los sufrimientos que pudiesen resultar para ella y su hijo, y confiado en que el Dios de Israel supliría todas sus necesidades, dio esta prueba suprema de hospitalidad, obrando como le dijo Elías. Admirable fue la hospitalidad manifestada al profeta de Dios por esta mujer fenicia, y admirablemente fueron recompensadas su fe y generosidad, y comió él y ella y su casa muchos días, y la tinaja de la harina no escaseó, ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. O sea, acá hay un llamado a la confianza y a poner a Dios en primer lugar. Y esto pasa, la Biblia está llena de estos ejemplos. Cuando las aguas se abrieron, primero tuvieron que poner los pies y mojarse los pies. Hay una canción que dice que hay que poner los pies en el agua para que el mar se abra. Entonces, la mujer aquí tenía que aceptar el consejo de Elías, poner a Dios en primer lugar, y eso que ella teóricamente gastaría no iba a ser un gasto sino una inversión. Claro. Por eso dice, admirable fue la hospitalidad, admirable fue la recompensa por su fe y por su generosidad, y el milagro ocurrió. Comió no solo, digamos, por darle al profeta tendría que haberle quedado menos, claro, pero cuando uno le da a Dios, Dios siempre multiplica. Eso de esta prueba, porque dice que no pudo haberse exigido mayor prueba de fe, significa que en las cosas pequeñas, porque era una cosa cotidiana, en la cultura del Medio Oriente, ofrecerle hospitalidad a una persona es algo normal, pero hay algo más que eso. Había solo un poquito de aceite y un poco de harina. Claro, la lógica, los números humanos no cerraban. Entonces, si ya no me alcanza para mí y le tengo que dar al profeta, la lógica es que menos me va a alcanzar para mí. ¿Y cómo voy a hacer, no? Pero Dios va más allá de la lógica. Cuando nosotros le damos a Dios lo que es de Dios,
el Señor multiplica bendiciones. ¿Por qué el profeta le dijo, haz primero para mí y luego haz para ti y para tu hijo? Porque esa era la demostración de la fe y de la confianza. Si hubiese hecho primero para ella, no habría quedado para Dios, Claro. para el profeta. Pero cuando uno pone a Dios a través del profeta en primer lugar, quedó y sobró para ella, para su hijo y por varios días. Entonces era simplemente una acción de confianza. Pasa así cuando le dedicamos a Dios el día sábado, Claro. pasa así cuando le dedicamos a Dios el diezmo que le pertenece como la Biblia lo establece. Si yo pongo eso en primer lugar, el resto está bien ordenado. Ahora, si yo digo, bueno, le voy a dar a Dios al final, cuando termine todo, no me va a alcanzar ni para mí ni para Dios. Y eso es realmente una lección para nosotros. Hoy hay muchas áreas de nuestra vida donde deberíamos poner a Dios en primer lugar, el uso de nuestro tiempo, las capacidades, los dones que Dios nos ha dado, y parece que los ponemos siempre al servicio de nuestro trabajo, de lo secular, pero a Dios como que lo dejamos en última instancia, ¿no? Sí, pero eso, lo que gastamos para Dios no es un gasto, es una inversión. Esto es interesante. O sea que al momento de ofrecerle lo que somos, lo que tenemos, nuestro tiempo, en realidad somos recompensados nosotros. No lo perdemos, no lo perdemos. Siempre fue así. Noé invirtió todo lo que tenía en la construcción de un arca, en la predicación de un mensaje impopular durante 120 años. Cuando pasó el diluvio, Dios lo hizo dueño de todo. Ahora, yo no estoy aquí destacando la teología de la prosperidad. Lo que sí estoy destacando es la teología de la bendición de Dios. Poner a Dios en primer lugar siempre resulta en bendición. A veces en bendiciones materiales o en bendiciones espirituales o en paz, perdón, seguridad, protección. Pero poner a Dios en primer lugar siempre resulta en bendición. Gracias, pastor. Con este pensamiento tan importante recibimos un consejo y enseguida volvemos. Hola, ¿quieres escuchar una cita acerca de la música? Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto. Y esa clase de canto tiene un poder maravilloso. Esta cita puedes encontrarla en este libro hermoso, La Música, escrito por Elena G. de White. Te invito a que sea parte de tu biblioteca personal ingresando a la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día más cercano del lugar donde te encuentres. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Es muy grato continuar con este programa, Creed en sus profetas, y tenemos el momento justo para recibir una inspiración y también la oración. Yo digo que si Dios le pide algo, usted acepte el pedido de Dios y responda de manera inmediata y prioritaria. Nunca se va a arrepentir. Todo lo que Dios pide, aunque los números no cierren, aunque la lógica no acompañe, aunque querramos poner excusas, preguntar por qué, para qué, cuándo, cómo, seamos dóciles en darle a Dios lo que nos pide. Y lo primero que Dios nos pide es el corazón para que lo limpie y es una vida para que la transforme. Ahora vamos a orar. Señor, queremos no quedarnos en excusas, ni en disculpas, ni en preguntas. Queremos aceptar tu planteo para nuestra vida, confiar totalmente en ti y hacer tu voluntad. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos. Te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Nos encontramos el día de mañana para un nuevo capítulo y una nueva reflexión con una aplicación especial e importante para nuestra vida. Hasta entonces.